Bueno, buenas noches, Marta, Diana, y déjeme ver un par de... Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Diana, Marta, Enrique, Aurora, ¿Qué tal? Buenas noches. gracias. Bueno, me permito nuevamente presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y estoy como asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Como les decía, bueno, pues tengo alguna práctica en lo que es la administración pública. Eh, He trabajado como asesor de tres gobernadores, como secretario técnico de un gobernador, he fungido como magistrado de Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal de Justicia Administrativa. He colaborado en algunas secretarías, la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y bueno, también he colaborado en la iniciativa privada como asesor jurídico y abogado general de la Universidad de La Salle, Bajío, y he colaborado pues con tres rectores y también al frente de un campus universitario de esta misma universidad. Y bueno, he colaborado también a lo largo de 24 años en algunas materias, precisamente en la Facultad de Derecho, a nivel licenciatura, a nivel posgrado. Y bueno, pues quiero compartir con ustedes este módulo de Derecho Constitucional, que sin lugar a dudas representa eh, el punto de origen de nuestro sistema jurídico mexicano, porque en él vamos a encontrar pues toda la estructura, organización y funcionamiento de lo que es nuestro país. Les voy a comentar rápidamente. Este módulo pues comienza el lunes 8 de abril y concluye el miércoles 1 de mayo, que son 3 y media semanas, 24 días naturales. ¿Qué es lo que se pretende pues con este módulo? Pues que se identifiquen los elementos que están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Permítame, me mandó aquí un mensaje. Rápido. Como les decía, perdón, encontramos pues en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos la organización, estructura y funcionamiento de nuestro país. Pero nuestro país también se integra de manera interna por 31 estados y la Ciudad de México, 32 entidades federativas. Se supone que cada una de las entidades federativas se fueron uniendo para formar una sola unidad, valga la redundancia, los Estados Unidos mexicanos. Está un pacto federal. El pacto federal es la unión de las entidades federativas para formar un nuevo ente, un nuevo órgano colegiado que se llama Estados Unidos mexicanos. Entonces, los Estados Unidos mexicanos, pues la integración de este lo encontramos en la propia Constitución. Ese es el propósito, precisamente que conozcan cómo está estructurada nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que se integra, pues, entre otras cosas, pues, por 9 títulos, perdón, 136 artículos, que en un momento más haré referencia de estos. Es importante, bueno, pues que ustedes vayan conociendo, pues, los antecedentes históricos de nuestra Constitución, las constituciones que se han tenido a lo largo
de los años, la Constitución Española de Cádiz de 1812, los sentimientos de la nación, cada uno de esos elementos, cada uno de esos documentos, pues nos van aportando algunos aspectos, algunos tópicos que después se integran en nuestra Constitución actual, nuestra Constitución vigente, la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, las siete leyes de 1836, la Constitución de 1857. Previo a eso, pues las bases orgánicas del 43, del 47, la Constitución del 57, hasta llegar a nuestra actual Constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917. Es importante, bueno, pues que se reconozca el concepto de derecho constitucional, su origen y concepto. Encontramos en lo que se ha visto en en esas primeras unidades, pues propiamente lo que algunos países del mundo, pues tienen distintos tipos o distintas maneras de organizarse. Vamos a ver también algunos aspectos de derechos humanos, que los comentaré en un momento más, y algunos mecanismos de defensa también, como son los controles constitucionales, como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Son básicamente tres unidades, como les decía. La unidad uno, donde encontramos el reto primero, que es cómo entendemos a la Constitución, y había propiamente un cuestionario que se iba contestando con base a unas lecturas que se tenían que realizar, y venía el segundo reto, que es el constituyente permanente, en donde se tiene que hacer un flujograma o un par de flujogramas, en donde se iba a expresar de manera gráfica lo que es las fases del proceso legislativo, que es para crear una, eh, una, un, un texto de ley, un ordenamiento que va a regir, que va a regular algún aspecto en particular, que comienza con una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. ¿Quiénes pueden iniciar leyes en nuestro país? Pues quienes están, pues está la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el presidente de la República, las mayorías, perdón, los congresos estatales, y bueno, pues hay toda una estructura para ir estableciendo pues la creación de las normas. Y recuerden, conforme al artículo 135, conforme al artículo 135, también se establece la posibilidad que se pueda reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde se requiere, además de la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la mayoría de las legislaturas de los estados. Pero ustedes se preguntarán, bueno, escuchamos que existen dos cámaras federales, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿De qué se encarga cada una? Déjenme decirles que la Cámara de Diputados, que se integra de 500 diputados, 300 diputados electos de mayoría relativa, se encargan pues de la política interior, se encargan de organizar precisamente cuestiones internas del país. Eh, Otros son 300 diputados que se eligen directamente por la gente y 200 que son llamados plurinominales o de representación proporcional. El país se divide en en cinco espacios geográficos que se le conoce como circunscripciones. En cada una de esas circunscripciones se está votando 40 diputados, conforme al porcentaje de votaciones que haya obtenido cada partido. El partido A obtuvo, por ejemplo, este, 30,000 votos. Vamos a pensar que la votación nacional fue de 100,000 votos, por decir un ejemplo, 100,000 votos. El partido A obtuvo 40, entonces sacamos la reglita de 3. Si con 100,000 votos tenemos derecho a asignar en esta demarcación geográfica 40 diputados, con 30,000 votos a cuál. Y bueno, se van asignando el número de diputados de representación proporcional. Eso se les conoce como diputados de partido o plurinominales. Entonces son 300 electos en cada uno de los distritos. El país se divide en 300 espacios geográficos y 200 de representación proporcional. Entonces, la Cámara de Diputados se encarga de atender la política interior. Ellos se encargan de aprobar, por ejemplo, el presupuesto de egresos, es decir, en qué se va a gastar el recurso a nivel federal. Y la Cámara de Senadores se encarga, entre otras cosas, pues de la política internacional, de la política exterior. Ellos se encargan de aprobar, por ejemplo, los tratados internacionales junto con el presidente de la República. Se encargan, por ejemplo, de aprobar los nombramientos de los, este, propiamente dichos, pues, embajadores, los cónsules.
lo que es el Servicio Exterior Mexicano. Entonces, a nivel federal, pues son dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Cámara de Diputados, 500 diputados, 300 de mayoría, 200 plurinominales o de representación proporcional o diputados de partido y 128 senadores. 128 senadores, ¿esos cómo se eligen? Como les decía, eran 32 entidades federativas. El partido político que gane una entidad federativa logra colocar a dos senadores. Si hablamos de 32 entidades, pues así se eligen 64 senadores. El partido político que quede en segundo lugar, o sea, la primera minoría, mete a un senador. Ahí van otros 32 senadores, ahí van 96 senadores. Y los restantes 32 senadores se eligen de acuerdo con una lista nacional y esos son senadores plurinominales. Ya se completan los 128 senadores. Entonces, a grosso modo, ¿de qué se encarga cada una de las cámaras? La Cámara de Diputados, ¿sí? Que está ahí en el artículo 73 constitucional, pues se encarga de la política interior y la Cámara de Senadores, en el artículo 76 de la Constitución, de la política exterior. 500 diputados, 128 senadores. Los senadores representan a las entidades federativas, representan a los estados y los diputados representan a la población que está establecida en un espacio geográfico. No sé si haya quedado un poco claro cómo se integra, por ejemplo, el poder legislativo federal. Octavio, Aurora, Silvia, Diana, Marta, Enrique, Maestro, gracias. muchas gracias. Entonces, como les decía, en ese reto 2 se hablaba pues del constituyente permanente. ¿Cómo? Muchas gracias, Marta. ¿Cómo se hace pues las leyes, verdad? Después viene otro reto que es el caso Marbury contra Madison, en donde hay un foro donde participan. En este foro, es importante pues que se participe, donde se da una discusión, se tiene un antecedente en Estados Unidos y en ese antecedente en los Estados Unidos, este, gracias, Aurora. En ese antecedente, pues se da precisamente para ver cómo está, cómo está propiamente la distribución de poderes y cómo se debe dar una coordinación. Es una discusión pues interesante con el caso Marbury Madison. También es importante mencionarlo porque el gobierno no se puede estar reinventando cada vez que salga un gobierno, que entre, por ejemplo, aquí en México, que entre Morena, que entre el PAN, que entre el PRI, que entre este Movimiento Ciudadano, que entre Verde Ecologista. No se puede estar creando construyendo y destruyendo un país cada vez que haya cambio. Debe haber una permanencia, debe haber una continuidad, porque hablamos de una estructura organizacional. Claro, pueden tener sus idea, su ideología políticamente hablando, pero deben de estar ubicados en mantener una continuidad en lo que se refiere a la administración pública. Viene después el reto 4, en donde se alude a los derechos humanos. Los derechos humanos, México abraza los derechos humanos, pero también hace referencia a una política exterior con una serie de documentos que son los tratados internacionales. Entonces, en ese reto 4 se les estaría pidiendo que ubiquen una noticia en donde, por ejemplo, que sea preferentemente actual, en donde, por ejemplo, vean que se puede estar utilizando el derecho internacional. Por ejemplo, puede ser que, de acuerdo con el derecho penal, la prisión preventiva oficiosa quiere decir que en lo que se logra determinar la culpabilidad y que se realiza el proceso penal, pues una persona no puede estar más de 2 años sin recibir una sentencia. Y se pueden dar algunos casos en donde llevan ya muchísimos años, 20 o más, sin recibir una sentencia. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, determina que esa es una violación a las garantías procesales. Y entonces México se adhiere a esos tratados, a esos estudios, y entonces puede estar obteniendo su libertad de una persona. ¿Por qué? Porque considera que fueron violados sus garantías procesales. ¿Sí? No puede estar tanto tiempo en una indefinición, encerrado, privado de la libertad, sin recibir esa sentencia, por ejemplo. Y entonces ustedes van a ubicar algún tema, por ejemplo, algún tema vinculado, por ejemplo, con la sequía, ahora que pues está lamentablemente en boga, por no decir de moda, algún homicidio,
algún tema vinculado con alguna obra, claro, puede ser, lo de la refinería, lo del Tren Maya, el ataque, por ejemplo, a la intromisión a la embajada, por ejemplo, de México en Ecuador, que viola también algunos tratados internacionales. Entonces, en el reto 4 pueden ubicar alguna noticia y estarla analizando de acuerdo con lo que se solicita. Posteriormente viene el reto 5, que es sobre la división de poderes y es un cuestionario donde se alude pues a los órdenes de gobierno. En México hay 3 órdenes de gobierno. No digo niveles, porque todos coinciden y confluyen. Está el orden federal, está el estatal y está el municipal. A nivel federal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo federal es presidente de la República, que es el titular de la Administración Pública Federal. Es decir, hay toda una estructura que depende del presidente de la República para ayudarle a gobernar. Entiéndase, por ejemplo, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, etcétera. ¿Sí? Es la Administración Pública Federal. Algunos dependen de manera directa, que es la administración pública centralizada, y otros se encargan de atender algún servicio público o algún tema en particular, que es la descentralizada. Entonces, a nivel federal es el Poder Ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República, y él es el que encabeza la administración pública federal. Las secretarías y las descentralizadas, por ejemplo, se encargan de atender algún servicio público en particular, como por ejemplo Pemex, CFE, algún tema de salud en particular como el IMSS, el ISSSTE, por citar algunos ejemplos. Entonces hay toda una estructura que está sirviendo pues a la ciudadanía a nivel federal. Ese es el poder ejecutivo. El poder legislativo es el que ya les comenté, que eran 2 cámaras. Las 2 cámaras integran el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y está el Poder Judicial, que lo encabeza, entre otras cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debajo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación está el Consejo de la Judicatura Federal, están los tribunales de circuito, juzgados de distrito, y hay una serie de organismos en distintas materias, en materia electoral, en materia agraria, en materia mercantil, en materia familiar, etcétera, que dependen, pues, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, hay 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. A nivel federal hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, presidente de la República. Legislativo, Congreso de la Unión, que se integra de 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y el judicial, que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel Estado, también hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo es el gobernador, y el gobernador también es cabeza de la administración pública estatal, secretarías de salud, de educación, pero en este plano, para atender esos temas en el estado. En Guanajuato, en Jalisco, en Baja California, en Yucatán, etcétera. ¿Sí? También cuentan con un poder legislativo, pero en los estados no es bicameral, sino es una sola cámara, el Congreso del Estado. Puede tener 36 diputados, 46. El número de diputados depende del número poblantes, perdón, de población que se tenga en la entidad federativa. Y también cuentan con un poder judicial a nivel estatal, el Tribunal Superior de Justicia, el Supremo Tribunal. Y también hay jueces ordinarios, jueces de partido, jueces especializados en materia de lo familiar para justicia y atención de los adolescentes, con modalidad, por ejemplo, oral, etcétera. Entonces, así como a nivel federal hay división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel estatal también hay ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo estatal es el gobernador, el legislativo estatal es el Congreso del Estado o la Cámara de Diputados local, y el Poder Judicial, el Tribunal Superior o el Supremo Tribunal. Y a nivel municipal, o en el orden municipal, mejor dicho, no hay división de poderes, hay un solo poder. Ese poder es un órgano colegiado que se le conoce como ayuntamiento. ¿Sí? El ayuntamiento o las alcaldías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un cuerpo o un órgano deliberante, colegiado: presidente municipal, síndicos y regidores. Y ellos tienen una administración pública municipal que dependen de este órgano colegiado. Es decir, no se elige solamente al presidente municipal o alcalde o alcaldesa o presidenta, se elige un órgano colegiado. Y este órgano colegiado se va a ir integrando conforme al número de votantes
o participación de los partidos políticos, de tal suerte que puede tener una integración, pues con representación de las fuerzas políticas. Entonces, hay tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Hay división de poderes a nivel federal, ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal y a nivel estatal. Y a nivel municipal o en el orden municipal no hay división de poderes. Es un solo poder que se llama ayuntamiento. ¿Sí? Esa es la división de poderes. Y también, por ejemplo, si alguna pregunta, alguna duda, Octavio, Aurora, Silvia, Enrique, Diana, Marta, Todo bien, profe, gracias. muchas gracias. Este, Todo bien, gracias. gracias. Y como les decía, bueno, les comento, en nuestra Constitución, como les decía, los primeros 38 artículos es el título primero. El título primero no tiene nombre de nuestra Constitución, sin embargo, regula los derechos humanos y la nacionalidad y la ciudadanía mexicana. Nos habla de todos los que habitan el territorio nacional. Habitan el territorio nacional los mexicanos, que pueden ser ciudadanos y no ciudadanos. Ciudadanos porque cumplieron la mayoría de edad, cumplieron 18 años. Y los que no tienen aún la ciudadanía son mexicanos, pero por ejemplo puede ser un menor de edad, por ejemplo. Pero también está dentro de la población que habita México, los extranjeros que tengan una legal residencia en el país, o bien que tengan una estancia de manera provisional o transitoria. Entonces, el título primero nos habla pues cómo se integra la población del país. Y se integra la población del país por los nacionales y los extranjeros. Los nacionales son los mexicanos, que pueden ser ciudadanos o no ciudadanos, y los extranjeros, que pues tienen esa figura y tienen restricciones porque no pueden participar en la política. De hecho, si participan en la política, se les puede aplicar lo que prevé el artículo 33 constitucional, en donde se les puede hacer expulsar del país por involucrarse en temas de interés público, de interés político, que solo atañen a los nacionales, a los mexicanos, en este caso, a los ciudadanos. ¿Recuerdan qué edad se requiere para ser ciudadano mexicano? Octavio, Aurora, Silvia, Diana, Marta. 18 años, efectivamente, Marta, muchas gracias. 18 años cumplidos. Y hay algunas obligaciones que se tienen que cumplir, como por ejemplo, muchas gracias, Aurora. Efectivamente, 18 años y como les decía, hay algunas obligaciones que se tienen que cubrir. Silvia, muchas gracias. Efectivamente, 18 años. Se tienen que cumplir algunas obligaciones, tales como contribuir al gasto público. En el caso, en el caso también, por ejemplo, de los hombres, el Servicio Militar Nacional. Y hay algunas otras cuestiones, por ejemplo, en el caso de tener hijos, bueno, pues educarlos conforme al sistema educativo nacional, entre otras cosas. El título segundo nos habla del artículo 39 al 48. El artículo 39 es un artículo muy importante. Nos habla de la soberanía nacional reside original y esencialmente en el pueblo. Y el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Y la forma de gobierno es de México una república representativa, democrática, laica, federal. Por ahí, compañero Octavio, por ahí se pasa un poco de sonido que vicia. Si pudiera silenciar, ya, listo, muchas gracias. Eh, entonces, el artículo 39 y al 48 están en el segundo título. Después, en el tercer título, nos habla de la división de poderes, que va del artículo 49 al artículo 107. Nos habla de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Nos habla, pues, cómo se integra el poder ejecutivo, que es la presidencia de la República, las secretarías de Estado, las atribuciones. Para ser presidente de la República vienen en el artículo 82, las atribuciones para ser presidente de la República vienen en el artículo 89, para ser diputados, senadores, los requisitos que se tienen que cumplir, las atribuciones de Congreso de la Unión, también están previstos ahí en la propia Constitución. Eh,
En el título cuarto viene también un tema muy importante que nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos. Los servidores públicos son aquellos que detentan un cargo público. Un cargo público puede ser a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Y tienen responsabilidades administrativas, pueden tener responsabilidades penales, pueden tener responsabilidades civiles, pueden tener responsabilidades patrimoniales. Si ocasionan un daño, pueden responder para la reparación del daño o incluso pueden ir a prisión en materia penal o en materia administrativa pueden ser separados del cargo e incluso en materia electoral también tienen obligaciones y responsabilidades. Por ejemplo, ahorita está una veda electoral, no pueden estar haciendo promoción política o pública respecto de los logros de su gobierno, por ejemplo, e incluso no pueden estar coaccionando el voto, no pueden estar presionando. Oye, ¿quieres seguir en tu cargo? Pues tienes que votar por este partido. Eso sería indebido, sería un delito electoral. Entonces, no lo pueden hacer ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal los servidores públicos. Y precisamente el título cuarto de la Constitución nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos, en el caso también de los particulares vinculados, que nos habla pues de faltas administrativas graves, nos habla de los hechos de corrupción y también nos habla del patrimonio del Estado. Después, el título quinto de nuestra Constitución nos habla de los estados de la Federación y nos habla de la Ciudad de México. Nos habla de cuáles son las atribuciones o competencias que tienen las entidades federativas. Después, el título sexto de nuestra Constitución es el artículo 123. El artículo 123 nos habla de el trabajo. Nos habla de los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores privados que pueden estar realizando sus funciones en la iniciativa privada. Nos habla el título séptimo de las prevenciones generales y nos habla de distintos temas. Nos habla, entre otras cosas, temas muy importantes, muy relevantes, incluso también en materia de derecho internacional. El artículo el título octavo nos habla del artículo 135. El artículo 135 nos habla de las reformas a la Constitución. Y finalmente el título noveno nos habla el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, donde nos habla pues de una pirámide, de una jerarquía, en donde en la cúspide está la Constitución. Aurora, ¿tienes alguna pregunta? Silvia, Diana, Marta, No, profe, gracias. Marta, No, ninguna, gracias. muchas gracias. Este, como les decía, no sé si se les haya, ese, déjame, estoy admitiendo a otro compañero que está ingresando. Regresando al tema de las constituciones, hay distintos tipos de constituciones. Hay algunas constituciones que son rígidas y algunas constituciones que son flexibles. Nuestra constitución es rígida porque se tiene que hacer un procedimiento, un proceso legislativo, que decíamos una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, una promulgación y la iniciación de la vigencia. Pero hay algunas constituciones que son flexibles, en donde se pueden modificar directamente por el presidente de la República o se pueden modificar sin mayor trámite, sin mayor procedimiento. Y en este caso, buenas noches, Buenas noches, una disculpa gracias, bienvenido. por la Entonces, forma de... como les decía, nuestra constitución, pues es una constitución rígida. Nuestra constitución rígida se tiene que seguir un procedimiento preestablecido precisamente para que pueda tener validez, pueda tener vigencia, de tal suerte que cada uno de los legisladores, por ejemplo, pueden presentar una iniciativa sobre algún tema en particular y lo tienen que someter a una discusión para después aprobarlo y después que inicie su vigencia. Pero se tiene que publicar en el periódico oficial de la federación y en el diario oficial de la federación. En el diario oficial de la federación. Cada uno de los estados tiene un mecanismo de publicidad de lo que se aprueba y es el periódico oficial de cada uno de los estados. A nivel federal se publica en el diario oficial de la federación las reformas o las nuevas leyes y a nivel estatal en el periódico oficial del estado de Guanajuato. Eh, el tema de la supremacía constitucional que está previsto en el artículo
133, precisamente nos habla que está en un grado superior la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se integra pues por 136 artículos, 9 títulos, y después inmediatamente los tratados internacionales. Los tratados internacionales. Los tratados internacionales que son aprobados por el Senado de la República, ratificados por el presidente de la República, bueno, aprobados por el presidente de la República y ratificados por el Senado de la República, y lo que se apruebe en ese orden de derecho internacional tiene validez y tiene aplicación en nuestro derecho mexicano. En nuestra Constitución, pues, encontramos toda esa estructura, organización y funcionamiento de nuestro país. Si nosotros queremos ver cómo funciona una lavadora, por ejemplo, una televisión, un videojuego, pues checamos el manual donde nos va a describir de manera puntual cómo funcionan cada uno de los elementos. Pues si queremos saber cómo funciona nuestro país, necesitamos recurrir a nuestra Constitución. Y en nuestra Constitución vamos a encontrar que nuestro país está organizado en 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. El orden federal y el orden estatal divididos en un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el orden municipal con el ayuntamiento. Y nos habla también de que existen mecanismos de defensa de los gobernados, de los ciudadanos. Entre ellos es el juicio de amparo. El juicio de amparo es acudir ante una autoridad judicial federal cuando consideramos que la autoridad ha vulnerado nuestros derechos humanos. Nuestros derechos humanos están consignados en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. En los primeros 29 artículos de la Constitución encontramos los derechos humanos. Tenemos un derecho humano a recibir una educación, tenemos un derecho humano a expresarnos con libertad, tenemos la libertad de tránsito, tenemos derecho a, si incurrimos en una actitud que conlleve a un delito, a recibir un juicio justo, un proceso justo. Tenemos derecho a la libertad de prensa, la libertad de cátedra, la libertad de formar una familia, de educarla. Tenemos el acceso a la información consagrado en el artículo 6. Tenemos el derecho a la propiedad privada. Y entonces está todo eso previsto en nuestra Constitución. Si consideramos que una autoridad viola, por ejemplo, eso que está previsto en la Constitución, acudimos a un juez federal precisamente para solicitar que la justicia federal nos ampare, nos proteja y entonces logremos obtener una reivindicación de nuestro derecho humano. En este caso, consagrado en la Constitución, en los primeros 29 artículos. Entonces, precisamente lo que dice la Constitución es una norma suprema. Vamos a pensar que un ayuntamiento en algún municipio emite un reglamento y ese reglamento va en contra de lo que dice la Constitución, pues ese reglamento de ese municipio será inconstitucional. Entonces, puedes solicitar que la autoridad federal, un juez federal, te proteja ante ese reglamento de una autoridad municipal. O puede ser que un diputado, que un senador haga algo en contra de la Constitución, pues también existen mecanismos que son acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, por ejemplo. Son mecanismos que están previstos en la propia Constitución para ver o vigilar adecuadamente el funcionamiento de las propias autoridades, o bien si hay un choque entre algunos criterios. Es que yo digo que sí puedo participar en época electoral de esta manera, es que yo digo que no lo puedes hacer de esta manera. Bueno, pues que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diga quién tiene la razón para hacer que se preserve el derecho consignado en nuestra propia Constitución. ¿Sí? Entonces, todo eso está previsto en nuestra propia Carta Magna, Carta Fundamental. Está también un tema muy importante que es el régimen económico en México. El régimen económico en México nos habla de que todo lo que pueda realizar nuestro país, nuestras autoridades, lo va a realizar a través de la recaudación que realicen nuestros gobernantes y lo van a realizar a través de una ley de ingresos y ahí pueden estar captando todos los impuestos que se establezcan. Pues en la federación está una ley de ingresos de la federación que está una propuesta que realiza la Cámara de Diputados y también está
el presupuesto de egresos de la federación, cómo se va a gastar. Eso precisamente viene en uno de los temas de las unidades sobre el régimen económico de México, pero también nos habla de un tema en donde todo esto no surge de una mera ocurrencia, sino que también hay un sistema de planeación. Existe un documento que se llama Plan Nacional de Desarrollo, que nos dice hacia dónde va a ir el país y hay una proyección. Y en base a eso, pues se derivan de ese plan distintos programas y todo lo que se ingrese y todo lo que se gaste irá conforme a lo previsto en ese Plan Nacional de Desarrollo. Y los programas sectoriales, programas institucionales, programas vinculados con necesidades detectadas en ese análisis que cada presidente de la República, al iniciar su mandato, tiene que realizar. Ahorita que mencioné que al iniciar su mandato, ¿qué es eso? Existe un contrato de mandato, en donde hay una persona que manda y otro que obedece, el mandante y el mandatario. El presidente de la República es el primer mandatario. ¿A quién debe de obedecer el presidente de la República? Pues al mandante. El mandante es el pueblo que lo eligió y el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, el alcalde, los diputados, los senadores son los mandatarios. Es decir, están obligados a obedecer a quienes los nombraron. ¿Quiénes son ellos? Los mandantes, el pueblo de México o bien el habitante o el poblador de cada una de la entidad federativa o de cada municipio. Y a veces se nos olvida eso. Y en realidad, bueno, pues no les exigimos a nuestras autoridades que se conduzcan conforme a lo que marca nuestra Constitución, conforme a lo que marcan las leyes y que no estén violando, por ejemplo, derechos humanos, entre otras cosas. Y bueno, pues hay temas de inconstitucionalidad, controversias, y bueno, pues básicamente es un aspecto que quise esbozar sobre lo que abarca este curso. Este curso es muy importante, como les digo, hagan las lecturas, yo procuraré estarles subiendo algunas lecturas complementarias y procuraré estar respondiendo todas sus dudas lo más pronto posible. Se sientan la confianza, les puedo brindar esa orientación para que puedan cumplir este objetivo que ustedes emprendieron de lograr la licenciatura en Derecho y cuenten con mi apoyo para que les apoye, valga la redundancia, en el curso de esta asignatura, de este módulo de Derecho Constitucional que les dije que es muy importante. Esta sesión la estamos grabando y la voy a subir por si requieren volver a revisar algún tema que haya quedado ahí en el tintero, pero también a través del correo electrónico, a través de los mensajes directamente en el aula virtual, puedo estar atendiendo sus dudas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Profe, ¿vamos a tener una sesión por semana con usted como hoy o esta nada más es introductoria? Sí, muchas gracias. Esta es introductoria. Voy a estar viendo, había programado una el día sábado por la mañana, por problemas que tuve ahí con el internet, la programé para el día de hoy por la tarde. Yo les pediría si tuvieran la oportunidad que me comentaran qué horario, qué día se les facilitaría y podríamos estar generando alguna otra sesión, a lo mejor de algún tema en particular, de algún reto y podríamos estar generando alguna conexión o como les decía, en esa comunicación directa. Sí, ya ustedes me van diciendo sobre todo en qué días o en qué horarios podría ser de utilidad y provecho para que lo pudieran realizar. Gracias, profe. Correcto, Silvia. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la tarde, como en esta ocasión. Perfecto. Vamos a revisarlo y con todo gusto. Y como les decía, bueno, pues yo me reitero a la orden y cualquier duda, cualquier situación, cualquier comentario, no duren en preguntar y con gusto la resolvemos. Y si es prudente y necesario, bueno, pues hacemos tantas reuniones como sean necesarias para que logren completar ese objetivo. Muchas gracias, Silvia, Aurora, Diana, Marta, Mini. Muchas Este, gracias, maestro. muchas gracias. Que tengan una excelente noche y estamos pendientes y en contacto. Cuídense mucho.